iniciando la hora de la verdad, la hora de la denuncia ciudadana, la hora donde tu voz tiene valor. El licenciado Gisbert te da la bienvenida. Comienza la hora del búho. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Con el gusto de siempre los saluda su servidor y amigo licenciado Gisbert el Búho. Estamos por esta su estación, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Ombligo de semana, miércoles 20 de mayo del 2020, las 4 de la tarde en punto, y en este pueblo mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la temperatura de 26 grados, bastante calorcito, pero se está nublando. Ojalá que caiga un poquito de agua para que refresque un poquito uno de los días más calurosos que hemos tenido en esta área conurbada, en cerquita de los 30 grados centígrados. Pero con el gusto y placer de estar nuevamente con ustedes en este su programa, La Hora del Búho. La hora de la denuncia ciudadana, la hora del análisis político, la hora en donde se habla y se habla con verdades. Pues quiero agradecerles a todos ustedes que nos hacen el enorme favor de vernos y escucharnos en ese su programa, el programa del día lunes. Rompimos el récord de audiencia. Mil gracias a ustedes. Si les es de su agrado, compartan nuestro programa, coméntenlo con sus familiares, con sus amistades, y que nos pueden estar viendo y escuchando en nuestra página de Facebook, GB Radio y Radio Tepotzotlán. Les recordamos nuestro correo electrónico, gbradio@outlook.com, nuestra página de internet para todo el mundo, www.gbradio.com.mx, nuestro teléfono en cabina, 5896-1230. Pues comentamos el lunes, una hora de ese comentario, que Morena pues se le había tenido la ocurrencia de agarrar y decirle al INEGI que cada 2 años hiciera un chequeo a cada una de los hombres y mujeres que vivíamos en México, a ver qué había en el interior de sus casas, cómo vivían, si tenían más de un coche, si ese carro era de más de 100,000 pesos, qué televisiones, qué aparatos electrodomésticos había, para checar bien la distribución de la riqueza. Y lo dijimos muy claro. En Morena no se mueve una hoja de un árbol si no es con el permiso del dueño de Morena. ¿Quién es el dueño de Morena? Se llama Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Fue tal la desaprobación de México entero de que alguien, y que lo querían hacer en forma constitucional, sin que mediara un orden de cateo, sin un orden judicial, sin nada. Por ser del INEGI, yo entro y yo checo a ver cómo viven todos y cómo viven todas. Pues no se hizo esperar. Y de inmediato salió el dueño de Morena. Así, no, están mal en Morena. Como si no lo vieran. Hay alguien que saque una iniciativa, y que lo dijimos desde el día lunes. En Morena no saben ni la O por lo redondo. Morena como partido político no puede mandar una iniciativa. No puede. Tendría que mandarlo por medio de los representantes de los diputados hacia el Congreso, por parte de Morena, pero como el grupo parlamentario de Morena, no como Morena. Si hay alguien que se atreva a hacer una cosa de esas sin el permiso del dueño del partido, quiero ver, del PRI, del PAN, del PRD, del mismo Morena, que es bastante radical, se manifiesta. Yo creo que hay solo dos partidos que no tienen dueño, PRI y PAN. Los demás, como le quieran llamar, Verde Ecologista, de
las farmacias similares, ¿no? El PRD, de una o de otra forma, del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y de Porfirio Muñoz Ledo. Movimiento Ciudadano, del que fue gobernador de Dante Delgado, el que fue gobernador de Veracruz. O sea, todos tienen un dueño. Morena no es la excepción. Y no se mueven en los partidos donde hay un dueño, la que tenía la maestra Elvester Gordillo. Todos tenían un dueño. Y no se hace nada sin la autorización del dueño. Pues ya salió el señor presidente a decir, no, yo estoy en contra de ello. No es que estuviera en contra. Era una forma de fiscalizar al pueblo en general. De que no se enterasen absolutamente de todo. Pues al parecer fue tal la manifestación popular de su desagrado, porque nadie nos iba a estar gustando que alguien que no conocemos, alguien si llegue, perdón, con permiso, voy a pasar a su casa a checar cómo viven. ¿Y eso por qué? Porque queremos saber entonces el acaparamiento de la riqueza. Y uno dice, no es posible, ya sería vulnerar todos los derechos constitucionales. Pues al parecer, esa iniciativa que tenía Morena para sus diputados y diputadas va para atrás antes siquiera de sacarla a la opinión pública. Aleluya. Aleluya, porque no podía ser que un partido político, porque es el partido en el poder, agarre y diga, cada 2 años hay que checarlos, a ver quién ha incrementado su poder económico, quién se compró una nueva televisión, quién se compró un cochecito nuevo. Quien lo haya hecho y pueda hacerlo, adelante. Pero apenas se comienza a componer un poquito, y aunque el señor presidente es un mago, un auténtico mago, para la distracción popular, para desviar lo realmente importante a lo que él quiere decirle a la gente. Punto. Eso es un distractor social increíble, es un mago para distraer la atención de la problemática nacional. ¿Por qué no salen las mañaneras el señor presidente a decir, caramba, con eso de que ya el Producto Interno Bruto, que se utiliza en todo el mundo para medir un crecimiento, él tiene la solución? Y uno dice, ¿perdón? El señor presidente tiene la... Sí, ya lo va a dar. Ya va a dar el informe de cómo en todo el mundo están equivocados. El bienestar es lo que se va a medir. Pues vamos a ver cómo está eso del bienestar. Pero cuando se trata ya de preguntas que no se los hacen los periodistas encargados de favorecer la figura presidencial, el tal Molécula, y uno que trae un parche en el ojo, son 3 o 4, 5 cuando mucho, los que ni siquiera le hacen la pregunta, leen la pregunta. A lo que es lo mismo, eso es lo que le vas a preguntar al señor presidente para que se adorne, para que diga lo que él quiere decir y en un tema que él pueda agarrar y abarcar mucho tiempo. Porque a preguntas cortas de los periodistas que no son pagados por la presidencia de la República, con preguntas breves, contestaciones breves y más aún, son preguntas que puedan afectar su forma. Y ya lo habíamos dicho, el señor presidente dijo que las denuncias al 911 eran falsas. El 90% de las llamadas eran falsas. Era nada más en forma de broma, no, es que miren, le están pegando a la señora, para distraer la atención de ahí.
La otra era para insultar a los operadores del 911. De una explicación enorme para terminar diciendo el 90% de las llamadas son falsas. 155 llamadas por hora son falsas, el 90%. Y le vuelven a preguntar al señor presidente, cuando dicen, es que la misma Secretaría de Gobernación, por conducto de la secretaria Olga Sánchez Cordero, dice que no, que sí se ha incrementado en forma masiva la violencia intrafamiliar en contra de las mujeres. Y hoy vuelve a sacar el tema a pregunta expresa. Y dice, no es cierto que haya violencia. Durante el confinamiento hubo un reencuentro y no violencia intrafamiliar, dice AMLO. Ahí están los datos, señor presidente. No conforme con ello. Hoy ya lo estoy leyendo de Animal Político. Me voy a otra nota de López Dóriga Digital. Y dice, el mandatario mexicano volvió a señalar que durante la cuarentena hubo reencuentro familiar y no incremento a la violencia. Y después dice que seguro que los conservadores lo quieren confrontar. Ahí están los hechos. Que nadie le quiera decir al señor presidente que el incremento a la violencia por este confinamiento, si de por sí existe violencia en contra de la mujer, existe la violencia intrafamiliar, existe, por desgracia, existe. El querer tapar el sol con un dedo, señor presidente, no lo va a tapar. Ahí sigue el sol, ahí sigue la violencia en contra de las mujeres. A lo mejor el señor presidente jamás ha visto cómo golpean a las mujeres, cómo violan a las mujeres. Pero existe. Y el señor presidente lo niega. Una y otra vez. Y al parecer es porque los conservadores lo quieren confrontar. Señor presidente, usted es el presidente, usted no es el candidato a la presidencia, ya es el presidente. Aquí no hay conservadores ni neoliberales, señor presidente. Aquí hay mexicanos y mexicanas. Punto. La ideología política de cada uno de nosotros es punto y aparte. ¿En qué lo queremos confrontar, señor presidente? En decir, no hay, yo tengo otros datos. Bueno, el 911, que es el dispositivo gubernamental para atender emergencias, nos dice que hubo un incremento en la violencia en contra de las mujeres. ¿A quién le vamos a creer? ¿A alguien que por ahorita no sale del Palacio Nacional? ¿O alguien que está atrás de un teléfono atendiendo 155 llamadas por hora denunciando violencia intrafamiliar en contra de las mujeres? Dice, el mandatario aseguró que la única preocupación y ocupación tiene que ver con los homicidios. Todo lo demás ha ido a la baja. Hemos avanzado. Señor presidente, en lo único que ha bajado, y bajó el 42%, y eso no dicho por la presidencia, eso dicho por las agencias del Ministerio Público y por las aseguradoras, lo único que ha bajado es el robo de vehículos, señor presidente. Y eso, obviamente, circulan menos, hay menos en la calle, pues menos se lo roban. El robo a transeúntes ha bajado en consecuencia al confinamiento. Todo lo demás ha subido. Pero dice, la preocupación y ocupación tiene que ver con los homicidios. Señor presidente, este fin de semana, cada fin de semana que pasamos, amigos y amigas, esperamos el lunes a ver qué malas noticias hay.
conforme a los homicidios. El anterior había sido el más violento en lo que va del año. No este fin, el anterior. Ahora, este fin ha sido el más violento. Y así vamos, que cada fin de semana es el más violento. 220 homicidios. El fin de semana. Es que ya bajaron de 78 a 75. Sí, señor presidente, ¿cuántos hay de confinamiento? O sea, es querer tapar el sol con un dedo. Le preocupa y le ocupa los homicidios. Y la violencia en contra de las mujeres, señor presidente, ¿en qué lugar lo pone dentro de su lista de importancia? ¿En el cuarto, en el quinto, en el décimo? ¿O no hay un lugar en específico? Total, apenas van 780, 790 mujeres asesinadas. Y de esos el 10% en el interior de sus propios domicilios. Pero eso no es tanto de importancia para el señor presidente. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los conservadores quieren mostrar al gobierno como contrario al feminismo y a la lucha de mujeres. Volvemos a la confrontación del pueblo de México. ¿Por qué confrontarnos unos con otros? Los conservadores. ¿Quiénes son los conservadores para usted, señor presidente? Muy sencillo. Todo aquel que no piense igual que usted. Así de fácil. Es conservador toda aquella persona, hombre o mujer, niño o quimera, que opinen diferente a lo que opina el presidente. Pero aquí es dividirnos. Divide y vencerás, ¿no? Él lo quiso durante 18 años para poder lograr la presidencia. ¿Cuánto nos acordamos cuando perdió la presidencia en el 2006 que dijo, al diablo con las instituciones? Pero cuando ganó, no dijo al diablo con las instituciones. Nada más es cuando a él le conviene, porque cuando no le conviene es al diablo, con las instituciones y con todo. Y aquí es la confrontación. A dividir a México en dos. Los que están a su favor y los que están en su contra. Señor presidente, ahí está. Los conservadores quieren mostrar a mi gobierno como contrario al feminismo. Nada más le recuerdo, señor presidente, lo que usted dijo el día 8 de marzo, conforme a lo que iba a suceder el día 9. Un día sin mujeres. Ahí está. Eso no lo dijeron los conservadores. Eso lo dijo el señor presidente. Nada de eso. A diferencia, otra vez, de los conservadores, tenemos convicciones, tenemos principios, somos humanistas, pero hay la insistencia de querernos confrontar. Entonces no hay ningún problema de conciencia. Fíjense, nada de eso. A diferencia de los conservadores, tenemos convicciones. Entonces, imaginemos, el ala conservadora no tiene convicciones, tampoco tienen principios, y no son humanistas. Pues díganos, señor presidente, pues para ir entendiendo y a lo mejor poder entenderlo a usted, ¿qué convicciones? ¿A qué convicciones se refiere, señor presidente? Quizás los conservadores somos muy torpes para poder entender. ¿Cuáles son las convicciones que usted tiene y que los que no están con usted no tenemos? ¿Cuáles son sus principios? Por ejemplo, a mí mis principios están muy claros. Los principios que me brindó mis padres, para mí me marcaron toda mi vida. Era trabajar. Tratar de ser un mejor hombre día con día. Tener una familia y sacarla adelante. He trabajado toda mi vida, señor presidente. ¿Y usted puede decir lo mismo? Yo si salgo a trabajar, o salía yo a trabajar a las 8 de la mañana y regresaba de trabajar a las 9 de la noche. Durante muchos, muchos años.
Somos humanistas. ¿Cuál es su concepto de humanismo, señor presidente? Pero hay la insistencia de querernos confrontar. ¿En qué, señor presidente? Si a nosotros nos dicen que el 911 está diciendo que hay 155 llamadas de urgencia pidiendo auxilio, porque están siendo agredidas 155 mujeres, que usted nos dice que el 90% es falso. ¿Quién es más humanista, señor presidente? ¿Los que creemos en los números del 911 o quien los desecha y exhibe a las mujeres que están siendo golpeadas, que están siendo vejadas, que están siendo maltratadas física, mental y psicológicamente? Y le está diciendo que el 90% de esas mujeres que están siendo violentadas son falsas. Les voy a pedir que me ayuden. Que me ayuden a entender el siguiente párrafo que dijo el señor presidente. No lo entendí ahorita en el corte, lo traté de leer 4 o 5 veces, a ver si puedo yo entender. Insisto, el Búho anda muy pendejo últimamente. A ver si puedo yo entender qué fue lo que trató de decir el presidente López Obrador. Lo estoy leyendo de Animal Político, del día de hoy, 20 de mayo del 2020. Ahí en internet ustedes se meten en Animal Político y ahí les sale, se los recomiendo, muy creíble. Dice, lo del cuestionamiento sobre feminicidios es uno más de tantos cuestionamientos, sostuvo el mandatario. Perdón. Ya me pegué en la cabeza para ver si la única neurona que tengo se refresca un poco. Ya me di 2 toques de oxígeno para ver si se alumbraba un poco. Me tomé un dulce por la cuestión de la glucosa para ver si le llegaba glucosa a la neurona. Pero sigo sin entender. Lo del cuestionamiento sobre feminicidios. O sea, lo del cuestionamiento es que aquí pone 2 cuestionamientos. Y como la forma de hablar del presidente no es así como muy, muy corridito, como que mucha facilidad de palabra tampoco la tiene el señor presidente, volvió a repetir cuestionamiento y cuestionamientos, pero lo digo textual. Mi buen amigo el maestro Pantera dice, excelente programa, Lic. Muchas gracias, mi señor licenciado. A ver, ahorita que está el maestro Pantera, a ver si me puede ayudar. Insisto, la neurona ahorita ya no se me da mucho. Lo del cuestionamiento sobre feminicidios, o sea, el tema de que maten a mujeres, es uno más de tantos cuestionamientos. Pido ayuda. ¿Qué quiso decir? Y aquí lo dice, sostuvo el mandatario. ¿Qué quiso decir el señor presidente? ¿Que vale madres los feminicidios? ¿Que es uno de tantos problemas que tiene el país? ¿Y qué se hace para solucionarlos? Primero, lo está negando. Lo niega al decir que el 90% de las denuncias en el 911 son falsas. ¿En base a qué puede hacer una aseveración tan temeraria en contra del 90% de las mujeres que sí están resintiendo la violencia física o psicológica o sexual? Me quiero imaginar que ha de ser de chiste agarrar, llamar al 911 a una mujer y decir, oiga, ayúdenme, me están poniendo una madrina a mi tamaño. Ha de decir, cuestión de broma. No pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que trató de decir? Lo del cuestionamiento sobre feminicidios, sobre la muerte, el asesinato a mujeres, es uno más de tantos cuestionamientos, de tantos temas. Sí. ¿Y qué se ha hecho para remediarlo? Me pregunto. Porque lo primero que hizo fue cerrar todas las guarderías infantiles,
que afectan a hombres y mujeres, primordialmente a las mujeres. Su segundo paso, ¿cuál fue? Quito los lugares de resguardo hacia mujeres violentadas, de cualquier forma. No, es que hay corrupción. Y anteponer la corrupción a una vida humana. ¿Qué humanismo, señor presidente? Ahí sí. Eso es ser muy humanista. Lo cierro, los refugios para mujeres violentadas, porque en algunos hay corrupción. Y voy a anteponer los dineros a la vida humana. Bueno, eso sí, si ya el señor presidente dijo que el PIB, el Producto Interno Bruto, es cuestión neoliberal, de conservadores, no sirve. El de él, su modelo económico, es el que sirve. Es el que nos va a llevar a la cima del mundo. Obviamente, con un crecimiento, con un decrecimiento del menos 0.1%. Es un modelo económico formidable, ¿eh? Un modelo económico increíble. Pero anteponer los dineros a una vida. Insisto, si hay alguien que me dio una lección de qué quiso decir aquí el presidente, y lo voy a repetir, la tercera y la última, lo del cuestionamiento sobre feminicidios es uno más de tantos cuestionamientos. Bueno, una miopía presidencial increíble. No querer ver. Y lo he dicho y lo he repetido cada vez que pasa este tipo de situaciones tan penosas, que a los hombres nos da impotencia y rabia. Ahora imagínense a las mujeres. Bueno, pero acuérdense cuando dicen, y por favor a las mujercitas les pido, no vengan a pintarme aquí Palacio Nacional, es mi casa. No, está bien, ¿no? Dice, no cesan las descalificaciones con este tema. No, señor. Ni cesarán. Ni cesarán. Y ya manifestaron las mujeres este 9 de marzo del 2020 de que un día sin mujeres. Y se paró México. A ver. Es un cuestionamiento más. Total. ¿Qué tanto son tantito, no? Cuidado, señor presidente. ¿Son descalificaciones? Sí, son descalificaciones. A su nulo actuar. A la negativa de lo que está pasando en México. Porque en México hay 835,000 hasta el día de hoy. 835,000 hombres y mujeres desempleados. ¿Y se trata eso en tan importante circo matutino? No. Se gira una instrucción específica o se manda una iniciativa de ley para acrecentar la penalidad en contra de esos hombres que agreden a las mujeres. ¿Hay alguna iniciativa que salga de los... qué torpe soy, iba a decir de Los Pinos. ¿De Palacio Nacional? Hay una procuraduría especializada para que se vaya a verificar esos datos. De esas llamadas, que no digan, son anónimas, que por eso el 90% son falsas, no. Porque para usted, cuando se llama al 911 le piden nombre, dirección, teléfono, le piden todo. No, dice el presidente, el 90% son falsas. Dice, no cesan las descalificaciones con ese tema y otros. Pero vamos a seguir, como todos los días, garantizando la paz y la tranquilidad, protegiendo a los mexicanos, hombres y mujeres. No podemos permitir crímenes de odio.
Una cosa es que lo esté diciendo, señor presidente, y usted mismo está descalificando al organismo encargado de saber cómo está la situación de las llamadas de emergencia del 911. Nosotros no descalificamos al 911, ¿eh? La ciudadanía no descalifica. Yo no digo que los conservadores o los de izquierda, ¿no? La ciudadanía no está diciendo que el 911 nos está mintiendo. Usted dice que el 90% son mentiras. Decirle a todas las mujeres de México que están protegidas, imagínense si estuvieran desprotegidas, señoras, representadas. ¿Por quién, señor presidente? ¿Por quién? Díganme. Insisto, la incultura es mucha. Protegidas y representadas. Que estamos haciendo todo para garantizar la paz y la tranquilidad. Y entiendo que, otra vez, que nuestros adversarios estén buscando confrontarnos. Usted se confrontó con las mujeres, no sus adversarios, porque, insisto nuevamente, ¿quiénes son sus adversarios, señor presidente? Yo no me considero su adversario. Yo me considero una persona que piensa diferente a usted, pero usted no es mi adversario. Ni creo tampoco yo ser adversario de usted. Simple y sencillamente soy una persona que piensa diferente. Pero aquel que piense diferente a Palacio Nacional, o es un adversario, o es un neoliberal, o es un conservador. Punto. En conferencia de prensa, el mandatario aseguró que la única preocupación y ocupación tiene que ver con homicidios. Lo vuelve a reiterar. Homicidios en general. Pues los homicidios en general, señor presidente, no bajan. Es que ya bajó de 78 a 75. Entonces, en lugar de cada 15 minutos un homicidio, es cada 14 minutos con 10 segundos. No, qué forma tan drástica de bajarlo. Desde que se tiene registro, 2019 ha sido el año más violento, desde que se tiene registro. Y en lo que va del año, en nuestros 4 primeros meses, en donde ya hay un registro, ha sido bastante superior al del año pasado. Entonces, como una regla de 3 simple, nos queremos imaginar que para el fin del 2020 va a ser el año más violento desde que se tiene registro. Dice, donde no hemos podido tener una disminución importante ha sido en homicidios, pero estoy seguro que se va a lograr. Era una promesa de campaña que íbamos a crecer el 4% y no crecimos nada, decrecimos el 0.1%. Y asegura, hubo reencuentro familiar, no violencia. Vuelve a echarle sal a la herida. Vuelve a decirle a las mujeres que están mintiendo. Hubo reencuentro, no hay violencia. A lo mejor no hay violencia en Palacio Nacional, pero en muchas partes de nuestro país hay violencia. Y lo dijimos desde que comenzó ya lo del confinamiento. Se va a ir incrementando por el estrés económico. Que ya el estrés económico es realmente preocupante. Y que no es justificante en ninguno de los casos de una violencia intrafamiliar. Punto. Pero, dice, el presidente aseguró que no se ha incrementado la violencia de género durante la cuarentena por COVID-19. Y esta mañana insistió que en lo que ha habido es un reencuentro familiar. Aquí, como bien dice el dicho, mis chicharrones truenan. Todo lo que no sea pensar igual al señor presidente, está mal. Punto. Pero lo que sí me sigo quedando con decir, ¿qué quiso decir?
lo del cuestionamiento sobre feminicidios es uno más de tantos cuestionamientos. Esa frase va a pasar a la historia, como el del Benemérito de las Américas. Lo del cuestionamiento sobre feminicidios es uno más de tantos cuestionamientos. ¡Wow! Cuando en primaria nos daban español y poníamos dos palabras iguales en la misma oración, nos ponían una tarea de 20 hojas diciendo que no se pueden poner dos palabras iguales en una misma oración. Pero el señor presidente tan lo puede que lo hace. Bueno, ese es lo que dice Animal Político. Ahora nos vamos a ir. Lo que dijo y cómo lo interpreta el portal de Joaquín López Dóriga. Es increíble que en pleno siglo XXI se le dé tan poca importancia a la violencia intrafamiliar y a la violencia en contra de las mujeres. Eso es increíble. Nos dicen, nos dan datos que a título personal, y eso lo digo, a título personal, no nos interesan. Es que el 3% de la población de Baja California Norte votó porque una cervecera no se construyera ahí, el 3%. ¿Y cómo no nos dice el señor presidente qué porcentaje de esas mujeres violentadas, física, psicológica y sexualmente, han sido detenidos sus agresores? ¿Y por qué no le da cierta credibilidad a las mujeres que tienen el valor de agarrar el teléfono y denunciar que están siendo víctimas de maltrato? Porque hay muchas que por temor no lo hacen. Porque si no, a lo mejor no serían 155 por hora. A lo mejor serían 200 o más. Y recordarle al señor presidente que durante una agresión física, psicológica o sexual, la víctima, la mujer, no va a denunciarlo en frente del agresor. Tendrá que esperar el momento en donde no esté el agresor presente, porque si no le pone otra santa madrina. ¿No? Pero aún así, descalifica plenamente lo que están viviendo más de 3,000 mujeres por día y que se están atreviendo a denunciar. Lo hemos dicho en varios programas. ¿Y cuántas mujeres que dicen, quiero hacerlo, pero ¿y qué hago si lo denuncio? ¿A dónde me voy? ¿Dónde me voy con mis hijos? Ya no hay refugios. ¿A dónde me voy? ¿Y si después me encuentra en la calle y me golpea o me mata? Había 200 refugios nacionales. Ahora solo existen unos cuantos, y eso porque son patrocinados por los que no quiere el presidente, por la iniciativa privada, por las sociedades civiles, que tanto le molestan al señor presidente. Había 200, ahorita no quedan ni 30. Pero aún así, no se dan abasto para la atención de tantas mujeres que están siendo violentadas en cualquiera de sus formas. Y no nos dan a nosotros un dato en donde nos digan, han sido detenidos 50 presuntos responsables por estos delitos. No hay. Pues es como cualquier otro homicidio, hombre, no importa. No nos dan datos. Pero en el portal de López Dóriga Digital, con Rubén Cortés en su página de Canela Fina, dice, ellas tienen otros datos. Como siempre dice el señor presidente, tenemos estos datos. No son ciertos, yo tengo otros. ¿De dónde? Yo tengo otros, no se los voy a decir. Y nunca nos dice de dónde son sus fuentes.
Obviamente, él sí pregunta, ¿de qué fuentes son? Fulano. No, no, no. Son neoliberales, son conservadores, son mis enemigos, son mis contrarios, son mis adversarios. Le busca cualquier calificativo para desacreditarlos, pero él nunca da uno de ellos. Todo esto choca diametralmente con la afirmación del mandatario de que en la casa de los mexicanos están los hijos, las nueras, los nietos y siempre ha habido una convivencia en armonía. El gobierno tuvo el acierto, ayer, de bajar la temperatura al enojo de las mujeres tras la afirmación del jefe del Ejecutivo de que son falsas el 90% de las llamadas de auxilio de las mujeres por violencia. La Secretaría de Gobernación aceptó que las violencias contra las mujeres no han disminuido. En respuesta al movimiento, nosotras tenemos otros datos, promovido por la Red Nacional de Refugios para las Mujeres. No deja de resultar ilógico que el gobierno compre polémicas gratuitas con las organizaciones de mujeres, que fueron un sector básico junto con los jóvenes de 18 a 39 años para que ganara las elecciones. Apenas en marzo, el propio mandatario las había descalificado al decir que la iniciativa Un Día Sin Nosotras, propiciada por el hartazgo frente a los feminicidios y a la impunidad, era una conspiración de los conservadores contra su gobierno. Si se reunieron no sé cuántos miles y miles o cientos de miles de mujeres a nivel nacional, no lo hicieron porque fueran maltratadas, no, fue una conspiración de los conservadores. Las madrizas que les pusieron, las violaciones que fueron objeto, fueron una artimaña, una conspiración de los conservadores en contra de su gobierno. Ahí comenzó el presidente a decir que lo que le pasara a las mujeres le andaba valiendo madres. No las consideró lo suficientemente capaces para reunirse, unirse a nivel nacional y hacer un paro nacional un día sin nosotras. Punto. No las consideraron ni siquiera capaces de unificarse en algo tan elemental como es proteger la vida. No las considero capaces, ¿no? Era una conspiración de conservadores. Pues en la marcha que nosotros vimos por televisión, había mujeres de todos los estratos sociales y económicos. De todos. Gente pobre, gente muy pobre, gente de clase media, gente de cierto nivel económico y social. Había de todos. Pero para el presidente, ese día en especial, ese lunes 9 de marzo del 2020, eran puras mujeres neoliberales conservadoras que no tenían la capacidad de juntarse si no era por parte de una conspiración de los conservadores en contra de su gobierno. Es claro que está la derecha metida. Aquí no es derecha, no es centro, no es izquierda, señor presidente. Son hombres y mujeres en la República Mexicana. Ya hay que quitarse el estigma de que eres de derecha, eres mi enemigo, eres de izquierda, eres mi enemigo, eres de centro, eres mi enemigo. No, aquí es ver el por qué se está dando una situación tan violenta en contra de las mujeres. Sí, valiendo madre si es derecha, izquierda o centro. Punto. ¿Qué tiene que ver la ideología política con esto? ¿Qué tiene que ver? Sigo sin entender. ¿Mezclar la política con la violencia? Porque mezclar la política con la violencia, señor presidente, usted es el mago para ello. Confrontar a hombres y mujeres de nuestro país, porque unos son los buenos y otros son los malos. Si bien es cierto que usted ganó en una forma por demás indiscutible la presidencia, y que no votamos por usted, lo aceptamos como nuestro presidente,
Y lo dijimos, y a la hora del vuelo, yo fui el primero en decirlo. Yo no voté por el señor presidente, pero quiero que le vaya bien. Porque si le va bien a él, nos va bien a todos. Si le va mal a él, ya nos cargó el pinche chícharo a todos. Punto. Usted es el presidente de todos los hombres y mujeres de México. Pero no, aquí es meter la política en la violencia. Aquí es el decir, es claro que la derecha está metida. Y no hay mujeres de izquierda que hayan sido violentadas en cualquier etapa de su vida. O que no estén ni de derecha ni de izquierda, que están del centro. Conozco varias, ¿eh? Conozco a varias. A veces promueven esos movimientos en contra de los movimientos progresistas. ¿Qué movimiento progresista ha hecho usted, señor presidente? ¿Cancelar un aeropuerto? ¿Hacer consultas patito? ¿Hacer un tren Maya? ¿Hacer una refinería donde hay 6 refinerías en México que están en el abandono? Ah, no, hay que hacer una nueva. ¿Hacer un tren transísmico? ¿Hacer un nuevo aeropuerto y cancelar un aeropuerto que ya llevaba 150,000 millones de pesos invertidos? ¿Eso es hacer movimientos progresistas? El violar la Constitución haciendo encuestas sin que intervenga el Instituto Nacional Electoral, ¿eso es ser progresista? El decir en el 16 de marzo, salgan con la fondita de la esquina, a besos y abrazos en la calle, y 4 días después diga usted la sana distancia, y hasta la fecha usted diga, yo no utilizo el cubrebocas. A mí me vale madres. ¿Eso es ser progresista, señor presidente? No olviden lo que hicieron con las cacerolas en Chile para preparar el golpe de Estado en contra de Salvador Allende. A ver. Ya dijo por qué a uno de sus hijos le puso Jesús, Jesús, Che Guevara, ¿cómo se llamaba? Se me fue ahorita el nombre de Ernesto. Jesús por Jesús de Nazaret y Ernesto por Ernesto Guevara. Ahora, y nos saca 1959, que es cuando toman en la isla de Cuba. Porque antes de 1959, Ernesto y Che Guevara era total y absolutamente desconocido. Ahora nos saca el golpe de Estado de Salvador Allende. Y ahí vuelvo a decir una vez más que los ídolos ideológicos del señor presidente se llaman Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo y Pacheco. Son sus ídolos. Ambos, siendo estudiantes en la carrera de Derecho, se fueron a Chile porque eran partidarios, eran populistas y hombres de izquierda. ¿Dónde comenzó la debacle de México, perdón? Con Luis Echeverría. ¿Quién la prosiguió? López Portillo. ¿Cuál ha sido el único presidente en México donde no ha tenido competencia en una elección? López Portillo. Y hablaba bien Luis Echeverría Álvarez, y hablaba muy bien José López Portillo y Pacheco de Salvador Allende, y ahora lo imita el presidente López Obrador. Son situaciones totalmente diferentes, pero siempre a la mano. Allende, quien llegó a la presidencia de Chile, que era una de las democracias más estables de América, y enfrentó a la mitad de los chilenos en contra de la otra mitad. Destruyó política y económicamente al país, provocando un cruento golpe de Estado. Es lo que hizo Salvador Allende. Dividió al país en los que creían en Salvador Allende y los que no creían en Salvador Allende. Y nada más para eso, para que vean cómo era la continuidad del poder,
Cuando pasa esto, entra el golpe de Estado. Por la división, por dividir a un mismo pueblo, a un pueblo que prometieron gobernar en forma igual. Ah, no, habría que dividir. Habría que decirle al señor presidente que antes de dar un apellido, antes de dar un nombre, antes de dar una situación política, social en alguna parte del mundo, hay que instruirse. No hay que hablar por hablar. Primera. Segunda, lo que pasó con Ernesto Che Guevara y lo que pasó con Salvador Allende fue del siglo pasado. Uno en los años finales de los 50 y otro a finales de los 60. Han pasado 50, 60 años de eso y nos encontramos con un mundo diametralmente diferente. Así de fácil. Pero queremos seguir comparándolo. Y la semana pasada volvió a la carga. El 90% de esas llamadas al 911 son falsas. Está demostrado. En la casa de los mexicanos están los hijos, las nueras, los nietos, y siempre ha habido una convivencia en armonía. La Red Nacional de Refugios le respondió con: nosotras tenemos otros datos. Utilizaron las de esas mujeres también fueron víctimas de agresiones dentro de sus casas durante el actual periodo de confinamiento. Las solicitudes de ingresos a refugio incrementaron un 50% y aumentó el 77% el número de mujeres, niñas y niños atendidos en refugio en comparación con el mismo periodo del 2019. Datos fríos, datos exactos, datos que dicen, aquí tenemos el papelito. No, yo tengo otros datos. Aquí hay armonía, hay paz al interior de las casas. Falso. Todo esto choca diametralmente con la afirmación del mandatario de que en la casa de los mexicanos están los hijos, las nueras, los nietos y siempre ha habido una convivencia en armonía. Al menos no es así en la casa de todos los mexicanos. En marzo, la titular de la CEGOV dijo que las mujeres estaban muy enojadas, pero no contra el gobierno, sino por la violencia. Pues parece que, ahora sí, también es en contra del gobierno. Lo hemos dicho y lo voy a repetir una vez más. En el sexenio del expresidente Peña, las mujeres, que es el 51% de la población en nuestro país, querían un presidente guapo. ¿Qué creen? Ganó el candidato guapo. Después no les gustó, después salió bueno, regular o malo el expresidente Peña. La historia lo va a juzgar. El 51% de las mujeres quería al licenciado Enrique Peña Nieto como presidente. Cuidado, señor presidente. Cuando vea las barbas de su vecino cortar, ponga las suyas a remojar. Las mujeres, un grupo muy importante, pueden decirle en el 2022 la revocación del mandato. Pues ojalá y hagan una reflexión el señor presidente y vea que también se puede equivocar, que vea que el asunto de los feminicidios hay que ponerle un hasta aquí. Y ojalá y no diga que las mujeres no tienen la capacidad de reunirse y la capacidad de hacer un movimiento, porque sí son capaces, y ya lo demostraron. Y no fue una provocación de la derecha, de los conservadores, de los neoliberales, fue una decisión de las mujeres. Y no cabe duda, ¿no? El gobierno federal y los gobiernos emanados por Morena, si hay ya algo que no le está preocupando en demasía, es algo que lo veíamos venir desde que se nos informó del coronavirus, después cambiaron de nombre a COVID-19, en donde
Primero, la pandemia lo que iba a ocasionar una enfermedad desconocida, una situación que no era, que nos agarró de sorpresa por una mala planeación del gobierno federal. Porque lo hemos dicho, en febrero se vendieron cubrebocas a China a 30 centavos de dólar. Y ahora se lo estamos comprando a China a $6. Para que vean qué buenos negocios hace el gobierno, ¿no? Pero vimos, primero es la pandemia, primero es la enfermedad, el tema de la salud, después iba a venir el tema económico. No sabíamos los alcances de esta pandemia. No nos dábamos cuenta de lo que estaba pasando en el mundo, o no nos queríamos dar cuenta de lo que estaba pasando en el mundo. Y quizás en el mismo mundo no se dan cuenta de la gravedad de ello. Primero, el temor a la enfermedad. El temor a que primero un súper subsecretario de Estado, Hugo López-Gatell, dice, no pasa nada. Descanso y paracetamol y listo. Eso es todo. Lo más raro, lo que a mí se me hace más raro, ahorita ya le ha dado a 2 gobernadores, a 2 secretarias de Estado, a un procurador del consumidor, ahora le dio al director jurídico del Seguro Social el COVID-19 y casualmente todos en su casa con algún medicamento, reposo y se reintegran a sus trabajos habituales. Contrario a lo que decía el nefasto gobernador de Puebla, ¿no? Que el COVID, que no se preocupen los pobres, porque el COVID nada más le da a los ricos. Y casualmente, los muertos están dando en la gente de menos recursos económicos. Pero no habían visto, después de toda esta situación, de cerrar masivamente el 90% de las fuentes de trabajo, si no es que más, que sí iba a venir una repercusión en la economía, en donde hasta ahorita van 835,000 hombres y mujeres desempleados, donde se piensan que van a cerrar 300,000 negocios, en donde en Quintana Roo, eso dicen el día de hoy, fue que había sido uno de los estados con mayor pandemia. Le dijeron, se abren los hoteles y restaurantes el 1 de junio, sí o sí. Estamos quebrando. Y llega el decir una ayuda del gobierno federal a los desempleados. ¿Por dónde? Por el Producto Interno Bruto. Voy a poner 2 ejemplos. Alemania, un país de primer mundo, dice, de mi Producto Interno Bruto, yo voy a destinar el 30% a la ayuda de micros, pequeños, medianos y grandes empresarios y gente desempleada para volver a salir adelante. Bueno, estamos hablando de Alemania, un país de primer mundo. Hablamos de España, no es de primer mundo. Dice, vamos a aportar el 19% del Producto Interno Bruto a la industria en general y a los desempleados. 30% primer mundo, 19% tercer mundo. Pero llegamos a nuestro querido México y nos encontramos con un gobierno populista
que dice, yo no voy a salir en la defensa del empresario. Y se va a dar el 0.4% del Producto Interno Bruto. Ni el 1. Solo hay 8 países en el mundo que van a dar menos que México, que van a sacrificar menos dinero del Producto Interno Bruto. Pero, eso lo dijo hoy el señor presidente, a partir del 1 de junio, algo que me quiero imaginar que debe ser de especial trascendencia a nivel nacional, se continúan con las obras del Tren Maya, del aeropuerto de Santa Lucía y de Dos Bocas en Tabasco. Ahí va a estar el Producto Interno Bruto, no en los micros, pequeños y medianos empresarios, o en los 835,000 desempleados. No, va a estar en sus proyectos. Que los demás se chinguen. Y todavía nos falta ver para finales de julio o la primera semana de julio cuál va a ser nuestra verdad, nuestra realidad, nuestra verdadera realidad. ¿Cuántos negocios cerraron en forma definitiva? ¿Cuántos negocios reabrieron con sus limitantes? Porque dicen, ok, se van a abrir restaurantes, pero con la sana distancia. Había 100 mesas, ahora van a poner 50. Había 10 dependientes, pues ahora van a poner 5. Para la mitad de la capacidad, pues la mitad del personal. ¿Qué va a pasar con el resto del personal? ¿Ve? La Coparmex presenta, le quisieron poner algo agradable, una vacuna contra el desempleo. Que no suena nada descabellada, y lo vamos a ver ahorita. Pero, para hacer esa vacuna contra el desempleo, dicen, ¿dónde es donde más desempleados hay? Hasta ahorita, en la Ciudad de México. Y la señora jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo, no. Dice, la Coparmex acusó que la policía de la Ciudad de México impidieron la presentación de la vacuna contra el desempleo en el Monumento a la Revolución. La Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, denunció que policías de la Ciudad de México impidieron la presentación de lo que llamó vacuna contra el desempleo, que se llevaría a cabo la mañana del miércoles en el Monumento a la Revolución. Dice, a través de sus redes sociales, la Coparmex señaló que aunque la libertad de expresión y manifestación son pilares de la democracia, hoy se nos prohíbe defender los empleos. Vamos a ver qué más dice. Dice, más temprano la Coparmex había pedido a la ciudadanía a mantenerse atentos a sus redes sociales toda vez que se nos acaba el tiempo y los empleos. Urge actuar ya. Unamos esfuerzos por los trabajadores de México. Destacó que en México se pierden actualmente 8 empleos por minuto. ¿Cuándo nos habíamos confrontado con una situación así? En el último siglo. Que se pierdan 8 empleos por minuto. Y estamos hablando que todavía nos faltan 11 días de mayo. Y que hasta el lunes, el famoso semáforo, que no sé por qué le pusieron semáforo, el semáforo es de 3 luces, pero es el semáforo que quiso implantar la cuarta T, es de 4 luces. Rojo, naranja, amarillo y verde. No sé por qué el naranja, pero la cuarta T dijo, me gusta el naranja, y no le pusieron el morado de pura pinche casualidad, ¿no? Pero, y era una forma
de solicitarle a la Coparmex, al gobierno federal y a los gobiernos locales lo que ellos creían que pudiese ser una vacuna. Y no está tan descabellada la idea. Hay 835,000 desempleados. Es decir, un salario mínimo, es decir casi nada. ¿Sí? Son, si mal no recuerdo, son 3.200 o 3.300 pesos al mes. Son 120 pesos al día. Pero decía la Coparmex, muy fácil. Vamos a esos desempleados, vamos a darles un salario mínimo. La mitad hay que cargárselo al patrón para que no despida. Y la otra mitad, que el gobierno federal lo ponga. 1.600 pesos cada uno. Así, el micro, pequeño y mediano empresario pudiesen soportar un poco más. Ni madres. Es preferible darles a los pinches ninis 3.500 pesos al mes. Para eso sí hay dinero. Y como eso era según, puede ser una confrontación. Es decir, no vamos a sacar un centavo más del Producto Interno Bruto que no le gusta al señor presidente, ¿no? Pero señor presidente, el 30% en Alemania, el 19% en España, en Estados Unidos el 28-29%, en México el 0.4%. Si no, no va a levantar la economía del país. No lo va a levantar. Pues no. Hay que ayudar al desempleo. Porque ahorita ya está la crisis económica. El otro día aquí, cerquita, hay una tortillería que está vendiendo la mitad de tortillas. Oye, si la tortilla es el alimento del pueblo, pues sí, pero el pueblo ya no tiene para comprar 2 kilos de pinches tortillas, ahora compra uno. Vaya usted a los centros comerciales, están vacíos. Dice, la Coparmex propuso el lunes la aplicación de un salario solidario que evite a que a fines de este año se hayan perdido 1.300.000 empleos para mitigar los efectos económicos de la pandemia del COVID-19 y evitar el desempleo. El organismo explicó que México se encuentra inmerso en una recesión desde el año 2019, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reportó una contracción del 0.1% de la economía. Y ya en el primer trimestre de este 2020, con la emergencia del COVID-19, la caída había sido del menos 1.6%. Y que dice el señor presidente que no es cierto. Oiga, señor presidente, pero el INEGI, yo tengo otros datos. Punto. El Banco Mundial predice que México va a estar entre el menos 7% y menos 10%. Son fifís esos güeyes, no saben lo que hablan. El Producto Interno Bruto, así no, aquí en México no se va a dar. Aquí se va a dar con el bienestar. Pues van a comprar bienestar. Pues vamos a pagar. Llega el casero a su casa y le dice, oiga, me debe usted 4,000 pesos de renta. Le voy a dar un abrazo de bienestar. Eso es lo que dijo el presidente. A ver, aquí tenemos. A ver. Perdón, Eugenia Restrepo. Dice, como colombiana, me uno porque el desempleo estamos a la par. Cada vez van a desaparecer varios pequeños negocios, pues los protocolos serán imposibles de llevar, porque en ese momento no devengan entradas, solo gastos por nóminas. Arriendo servicios costosos, en esta forma es difícil para los pequeños y microempresarios. Hablando de la población urbana y la zona rural, los campesinos, ¿qué pasará? Muy difícil. Elena Aide Reina, buenas noches acá en Argentina. Muchas gracias. Están haciendo lo mismo y no da resultado. Hay más pobres y más hambre.
¿Por qué le dan solo a los políticos? El SAIDE es el mal latinoamericano. Aquí tuvimos a Evo Morales, ya se fue con ustedes. Nosotros tenemos aquí un gobernante populista. Ustedes tienen otro populista en Argentina. Piensan en ellos, no en el pueblo. Dice, una de las manifestaciones más evidentes de este desplome de la economía y de la impertinencia de las estrategias adoptadas para enfrentar la crisis es el creciente desempleo, en el que el mes de abril llegó a más de 555,000 personas. Para la Coparmex, esto indica que los efectos de la crisis están recrudeciendo, por lo que es necesario que el gobierno federal actúe y adopte medidas emergentes para enfrentar la crisis. Sin embargo, expuso en un comunicado que el gobierno mexicano se ha mantenido indiferente y no ha apoyado a las empresas ni a los trabajadores, pues según datos oficiales se han dado de baja a 6,889 patrones y despedido a 685,000 trabajadores formales entre marzo y abril. Por ello, la cúpula empresarial exige al gobierno que cumpla con su misión de proteger el ingreso de las familias mexicanas a través de la aplicación del salario solidario, que implica una aportación solidaria del gobierno y otra de las empresas. Entre los dos vamos a pagar un salario mínimo. Van a mal comer, van a malvivir, sí, pero van a mantener vigente una fuente de trabajo. Pero eso vale madres. Vamos a continuar con ese tema tan ríspido y tan poco importante. Es más importante el pinche Tren Maya que coman 685,000 hasta abril. 685,000 familias. Es más importante que sigan con su pinche Tren Maya y Dos Bocas y las tarugadas que se quieren hacer en esta cuarta T. A dar un respiro a los patrones para no cerrar empresas y dar un respiro a los trabajadores, a decir, ok, pues vamos a comer con el salario mínimo, pero vamos a poder comer. Ay, dice, la Coparmex dijo que el salario solidario está diseñado para proteger a los trabajadores mexicanos en la economía formal durante 3 meses y que solo representaría el 1.2% del Producto Interno Bruto. Y el gobierno federal dice, no. Si consideramos que a los ninis, a esos huevones de 18 a 29 años, que no estudian, que no trabajan, se les da el 7% del Producto Interno Bruto. Aquí se le está pidiendo que durante 3 meses, no durante 6 años que van a estar manteniendo a sus huevones, durante 3 meses les ayuden con la mitad de un salario mínimo y que equivale solo al 1.2% del Producto Interno Bruto. No. ¿Por qué? Porque el gobierno no va a subvencionar a los fifís, a los neoliberales, a los conservadores. No se le está pidiendo para las grandes empresas. Las grandes empresas soportan esto y más. A los micros, pequeños y medianos empresarios. Pero la palabra empresario le cae como purga al señor presidente. ¿No sabe que el empresario es el que tiene el tallercito, la peluquería, la estética? No. Una tlapalería, no. Es que es un micro, no. Es el 1.2% durante 3 meses nada más.
que mal coman y que mal vivan 700,000 personas durante 3 meses. No. ¿Qué va a pasar? Ante un gobierno, no sé cómo llamarle, retrógrado, es un gobierno populista, todos lo sabemos, todos, que nos vende la idea, y la vende muy bien el señor presidente, decir todo para el pobre. Pues cuando cierren 300,000 empresas, el pobre, que es trabajador de esas 300,000 empresas, se va a quedar sin empleo. No saben. Será tan difícil de entender que el micro y pequeño comerciante, empresario, ¿quiénes son sus trabajadores? Es el pueblo. El pueblo, quizá la gente más humilde, se van a quedar sin empleo. Punto. Estamos como una que yo no le creo nada a Hugo López-Gatell, nada. Era del 8 al 10 la punta más elevada de la pandemia del COVID-19, después no, va a ser del 6 al 10, no, después mejor del 8 al 10, estamos a 20 y sigue la cima hasta arriba. 200 personas fallecidas por día, la parte más alta. ¿Cuándo va a decaer? ¿Quién sabe? Entonces, estamos en la parte más alta. Esperemos que ya comience a haber un declive en esta pandemia. Ya estamos viviendo la amarga situación económica. Después nos toca una. La crisis social. ¿Qué va a pasar con las personas que arrendan un cuartito, un departamento, y se hayan quedado sin trabajo? Las personas mayores de 40 años no van a encontrar trabajo nunca. Si no lo encontraban antes de la pandemia, después va a ser bastante más difícil. Primera, ¿de qué va a vivir esa gente? Llámese menores de 40 o mayores de 40. Va a haber una oferta de trabajo limitada. Se van a abaratar los salarios. ¿Qué va a pasar? Cuando salgan los hombres y mujeres de nuestro país a buscar trabajo y no lo encuentren. Y lleguen a sus casas con la familia con hambre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando llegue el dueño de la casa a cobrarle la renta? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con una empresa de clase mundial como es la pinche CFE y le llegue el recibo de luz y no lo pague? ¿Qué va a pasar cuando se le acabe el gas? Y diga, necesito comprar un tanque de gas. ¿Y con qué dinero? ¿Cómo se va a cocinar? ¿Cómo se va a bañar con agua caliente? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando la gente diga, voy a buscar trabajo? Pues me tengo que ir caminando, güey, porque ya no tengo dinero para pagar un transporte público. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con tantos subempleos, porque quiero llamarle de esa forma, que ignorábamos que existía, que no es de una convivencia diaria? Estaba viendo, no quise sacar esa nota, se me hace una nota fuerte, con las trabajadoras sexuales. Dice, ¿y ahora de qué? ¿Qué hacemos? No hay clientes. Están pidiendo una ayuda. ¿Se la merecen? Como se la merece cualquiera. Pero con esa administración no les dan a un trabajador, ya vamos a llamarle convencional. Les van a dar
a las trabajadoras sexuales? No sé cuántas hay. ¿Les van a dar una ayuda? Porque la mayor parte de esas mujeres son madres solteras, ¿eh? Y que también tienen derecho a comer sus hijos. También deberían tener derechos laborales, de seguridad social, que nadie las tiene. Pero aquí nos dicen que el 1.2% del Producto Interno Bruto no se lo van a pagar durante 3 meses a nadie. Y cuando nos enfrentemos a eso, ¿cuál va a ser la siguiente? Un desorden social como quizás no lo hemos visto. Es por eso lo que yo le llamo la miopía presidencial. Porque el miope ve perfectamente aquí cerquita, ¿eh? Pero para lejos no ve nada. Y estamos hablando que lejos es 1 mes y medio, 2 meses. No está viendo, esa miopía presidencial no está viendo dentro de 2 meses. ¿Cuál es la reacción de la sociedad? Tanto que le rechoca la palabra sociedad civil al presidente. No le gusta. Pero esa sociedad civil que implica a pobres y a ricos, y nos implica a todos. ¿Qué va a pasar? Y no quiero ser un ave de mal agüero, pero cuando pasen los días y no se encuentre trabajo, se van a incrementar los robos. Pero esa miopía presidencial, la consecuencia, ¿quién la va a pagar? Todos nosotros. Todos nosotros vamos a pagar eso. Vamos a salir a la calle. Ya pudiendo salir a la calle, vamos a salir. Cuando nos vamos a encontrar que hay cerca de 1 millón de hombres y mujeres sin empleo, o nos vamos a seguir viendo con esa miopía presidencial, con esa mentira presidencial, con esa falsedad presidencial, de decir, esto nos cayó como anillo al dedo. Como anillo al dedo, señor presidente. Hoy, 5.660 personas fallecidas por el anillo al dedo. Se van a crear 2 millones de trabajos en 9 meses. Señor presidente, ya vamos en 800,000 perdidos. ¿Por qué miente al pueblo de México? ¿Por qué le dice que que nos vino eso, anillo al dedo, nos vino perfecto? ¿Por qué nos dice que nos vino perfecto esa pandemia? ¿Por qué nos dice que se van a registrar 2 millones de nuevos empleos cuando no es cierto? ¿En qué se gana ante tanta mentira y tanta falsedad, señor presidente? El no querer dar ni siquiera el 1.2% del Producto Interno Bruto en 3 meses, lo que nos toca vivir el segundo semestre de este patético 2020. Y de este patético 2020 en donde apenas se cumplirían 2 años al mandato de la 4T. ¿Soportará México 4 años más de la 4T? ¿Lo aguantaremos? Me quedan mis dudas. Todos los noticieros en los programas de televisión dicen, vamos a tener que aprender una nueva forma de vida. Yo siento catastrófico eso. No compro esa idea. Porque han habido enfermedades muchísimo más mortales y con una morbilidad más elevada que el COVID-19.
la viruela. Era mortal. Y ahí se arrasó con medio mundo. La malaria. Tantas enfermedades que eran mortales por necesidad. Y no hubo un cambio radical en la forma de vida. Por ningún motivo podría yo minimizar esta pandemia. Por ningún motivo. Pero tampoco maximizar de que va a haber un antes y un después del COVID-19. Porque la misma idea nos pretendieron vender en el 2009 con el H1N1. Y a lo mejor un porcentaje mínimo, pero antes de seguir habiendo fallecimientos por el H1N1. Decían, estaban harto preocupados en la Ciudad de México porque se había detectado unos cuantos casos de sarampión, en donde se decía una enfermedad radicada, porque sí pudiese ser mortal en niños menores de 2 años o adultos mayores, y sobre todo en mujeres embarazadas. Pero todo va viendo una evolución. Punto. Primero decía el subsecretario que ya dándole a alguien ya era inmunidad. Ahora ya están previendo que para noviembre puede haber un recaimiento. Yo no sé si vaya a haber un antes o un después. Lo que está pasando en nuestro país es único en el mundo. Y Europa ya está viendo para adelante cómo fortalecer las fuentes de trabajo, cómo fortalecer a los trabajadores. En México no. En México está viendo que aunque sea en forma virtual, porque el señor presidente dice que si no hay avión, él se va en carro a dar el pinche banderazo para su pinche Tren Maya. Dice, no me importa, yo voy a dar el banderazo. Es su obra. Lástima que se anteponga una pinche obra a un país, a la tragedia que se está viviendo ahorita. Y hoy en la mañanera, ¿no? Yo no sé si me vaya en avión, si no hay avión me voy en coche, pero yo me voy a dar el banderazo para la iniciación de las obras del Tren Maya. Iba a decir jodidos. No, estamos más que jodidos con decisiones populistoides y carentes de una sensibilidad, como lo decía, humanista, anteponiendo su obra magna, que pudiese ser el Tren Maya, si es que lo concluye, a la supervivencia de cientos de miles de hombres y mujeres que se han quedado con una mano adelante y la otra atrás. Ante la negativa del gobierno federal de darles el 1.2%, la Coparmex le reclama al gobierno federal, le dice, hey, lo que son los trabajadores y los patrones aportan el 7% del Producto Interno Bruto solamente por concepto del impuesto sobre la renta. No nos está regalando nada. Es parte de lo que nosotros pagamos. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pero si hay dinero para hacer el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, las Dos Bocas, sí. Pero no hay para la gente desempleada. No. Eso es lo único que está cayendo. Y lo vemos aquí en nuestro Estado de México. En una desobediencia social. Primero nos dijeron que no iba a haber una etapa tan fuerte como la que está viendo en esta pandemia. Pero que el 20 de mayo se acababa la pandemia para ir progresivamente recuperando la normalidad. Después del día 20,
al día 30 de mayo. Ayer el señor gobernador Alfredo del Mazo dijo, pues el gobierno federal dirá que el 30 de mayo, el Estado de México dice que el 15 de junio. La Ciudad de México dice el 15 de junio. Jalisco dijo el 15 de junio. Nuevo León dijo el 15 de junio. Ya está habiendo una desobediencia social. Pues en este pueblo mágico se agarraron y dijeron, no, el gobierno federal nos dijo el 20 de mayo, ¿y qué creen? Hoy es 20 de mayo. Comenzaron a abrir. Negocios que estaban cerrados, chiquitos y medianos que estaban cerrados, hoy abrieron. Punto. ¿Por qué? Porque ni el señor presidente ni el señor gobernador salen a la calle. No tienen un negocio que controlar. No tienen un ingreso que ir a ganárselos día con día. Son hombres adinerados. Que les paguen, trabajen o no. Punto. Entonces comienza ya la desobediencia social. Aquí en Cuautitlán Izcalli hay un mercado que dijeron, se cierra el mercado. Y lo cerraron. Pues el domingo hubo una junta de locatarios, un amigo me avisó, se abre porque se abre. Háganle, brínquenle. Y la autoridad municipal dijo, no, espérenme tantito. Pues abran. Hubo un mercado sobre ruedas, que también se pone en Cuautitlán Izcalli, que dijeron, nada, pura verdura, fruta, carne, nada, ningún puesto de comida, ningún puesto de ropa, ningún puesto de nada. Me hicieron caso. El domingo nos ponemos porque nos ponemos todos. ¿Por qué? Porque si no, no comen nuestras familias. Por eso. Y se pusieron. En un principio llegaban con patrullas en Cuautitlán Izcalli y los mantuvieron cerrados. Después llegaron con patrullas y tuvieron que salir huyendo. ¿Por qué? Porque vamos a ponernos y pónganse al brinco. Porque la gente ya tiene hambre, ya tiene necesidades. Dice, si no trabajo, no come mi familia. Entonces ya comienza la desobediencia social. Insisto, hay miopía gubernamental. Están viendo muy cerquita. No están viendo a 15 días o un mes. No estamos siquiera hablando de un año. Estamos hablando de 2 o 3 meses. ¿Cuál va a ser la situación económica real? ¿Cuál va a ser la situación social real del pueblo de México? Eso es lo que no han visto. O no quieren ver, o les vale madres verlo. Punto. Sigan con esas situaciones. Sigan con esta situación de querer ser protagonistas. Y aquí hay un protagonista, pero impresionante, el señor presidente. Ahora ya son 3 conferencias diarias. A ver, en dónde en el mundo hay 3 conferencias diarias. En ninguna parte. De 7 a 9, de 6 a 7 y de 7 a 8. A ver. Qué protagonismo tan barato, qué protagonismo tan vulgar, qué protagonismo tan ególatra de preguntas a forma, preguntas de modo, pero no preguntas en donde la sociedad en general se entere cuál es el estado real de nuestro país. Síganle, no, los contratos leoninos de Peña, el neoliberalismo. Sí, nada más que ahora las adjudicaciones directas es el 74%.
Nunca había habido el 74%. Las licitaciones, esas ya pasaron de moda en la cuarta T. En la cuarta T es adjudicación directa. Llámese al hijo de Bartlett o no el hijo de Bartlett. Eso vale madres. Aquí ya no es ver quién da mejor y más barato o mejor servicio. Aquí es adjudicación directa. ¿A quién? Pues a la gente allegada del gobierno federal. Punto, se acabó. No hay que ser mago ni brujo. ¿Por qué se da la adjudicación directa? ¿En base a qué? ¿A democracia? ¿O a antidemocracia? ¿Quién hace cubrebocas? Que vengan 10 empresas y que presenten su cotización y listo. El que los dé mejor, más económicos, con más prontitud, de una garantía, a esa empresa. No, hay que dársela a determinada persona. A la familia Hank Ron. Con el debido respeto al ingeniero Carlos Slim. La segunda y la tercera etapa del Tren Maya, adjudicación directa para ellos dos. ¿Por qué? Grupo ICA del ingeniero. Ahí están. Pero aquí no hay favoritismos. En esta cuarta T no hay favoritismos. No hay corrupción. No. No, las adjudicaciones directas no es por amiguismo, ¿eh? No. Entonces, ¿por qué es? Que salga el señor presidente y que nos diga el por qué. En lugar de decir tanta fanfarronada en las mañanas, ¿por qué no sale el señor presidente? Con todo respeto. Y nos dice por qué aumentó el 74% las adjudicaciones directas en los servicios de compra del gobierno federal. Que no nos diga, ¿no? Porque el dinero con el que se paga es dinero de todos nosotros. No es dinero de él. ¿Por qué no nos dice eso? No. Nos dice el Banco del Bienestar que las Afores han sido un instrumento oscuro. Ahora que los maneja el Banco del Bienestar. O sea, que lo maneje el gobierno federal. Y si hay algo opaco, y si hay algo turbio, y si hay algo nefasto y corrupto, es el gobierno federal. Es decir, que van a jugar con los ahorros de hombres y mujeres de 30 años o más de servicio. Sus ahorros. Porque antes era el fondo para el fondo de pensión, que se los robaban, el gobierno en turno se los robaba. Ahora ya no. Ahora están las Afores. Son los ahorros de los mismos trabajadores. Y que los trabajadores decían, pues me voy a tal Afore porque aquí me brindan cierta seguridad, cierta tranquilidad y un interés un poquito más elevado. Para que al final, en mi vejez, yo tenga garantizada que no me voy a poner en un platito afuera de una iglesia a pedir limosna, ¿no? Ah, no. Pues las Afores las quiere manejar el Banco del Bienestar. Ese Banco del Bienestar que dicen un par de zapatos, güey, y más de 4 mudas de ropa, eres neoliberal. Nunca tuve confianza en la cuarta T. Ahora menos. Con esas mentiras, con esas falsedades, con un número más, con los feminicidios, es un número más. Vergüenza. Cada vez que salen a la cámara, les deberían de pedir perdón. Pero no. Vamos requete bien. Imagínense cuando vayamos requete mal. Insisto, extraño al PRIAN. Y no dejo de reconocer que lo habían hecho bastante, pero bastante mal.
pero peor que la actual administración, es difícil. Amigos y amigas, llegamos al final de la hora del búho, la hora de la denuncia ciudadana, la hora en donde se habla con verdades. Les agradezco infinitamente esta hora con 56 minutos que nos han hecho el enorme favor de acompañarnos en GB Radio o en Radio Tepotzotlán. Los invitamos a que continúen con la mejor música de toda la radio por internet. Y mañana un programa especial en un café con. Vamos a platicar Luisita Martínez y yo de la nueva programación tanto de GB Radio como de Radio Tepoztlán, de programas musicales. Va a estar bien interesante. Nombre, cifras de canciones, todo lo que se tuvo que rehacer. Ya saben, 2 pinches rateros se llevaron nuestros discos duros de música. Hablo de Héctor Valle, Genoveva Garrido. Y a volver a reestructurar todo. Lo estamos haciendo, estamos trabajando bien duro. Ojalá nos puedan acompañar mañana de 5 a 6 de la tarde en un café con Luisita Martínez y el pinche búho. Amigos, amigas, mil gracias por el favor de su atención. Les deseo que pasen una excelente tarde. Muchas gracias. Escuchaste al licenciado Gisbert en la hora del búho. GB Radio, una forma diferente de hacer radio.